Creo honestamente que he encontrado la fuente de abundancia infinita. Es una abundancia, una fuente de abundancia mucho más valiosa que cualquier posesión, cualquier cantidad de dinero y cualquier cantidad de cosas que tú puedas tener en el mundo. Esta fuente de la abundancia vino a mí en un momento de crisis, vino a mí en un momento de desesperación. Era 2016 y acababa de dejar mi país. Yo nací en Venezuela, crecí en Venezuela y viví hasta los 25 años en Venezuela. Pero la situación y mis sueños no coincidían, por así decirlo. Entonces tomé la decisión de irme como millones y decidí irme a Colombia. Recuerdo que cuando me fui de mi país, nunca había estado en tanta tensión, nunca había experimentado tanto miedo, nunca había estado tanto en supervivencia como cuando me fui de mi país. Recuerdo que me fui a Colombia, me fui a Bogotá y por primera vez en mi vida empecé a preocuparme por el dinero, porque vivía en casa de mis padres y no me preocupaba por nada. Empecé a preocuparme por la comida. Me puse extremadamente flaco. Empecé a vivir en constante preocupación por la escasez que había. No tenía dinero, no tenía papeles, no tenía esto, no tenía lo otro. Me faltaba de todo, ¿vale? Por suerte me había ido con mi pareja y ella básicamente me mantuvo, me rescató, me salvó. Pero ese momento marcó mi vida porque nunca había experimentado tanto miedo, nunca había experimentado tanta escasez. Y empecé a sentirme como una hoja en el viento. Empecé a sentir que yo no podía crear, sino que las cosas pasaban y listo. Y un día me topé con un video en YouTube de un canal que recuerdo que se llamaba Camino a la Sabiduría. No sé si todavía existe, debe estar allí. Pero tenían un montón de charlas. En aquel entonces no existía la inteligencia artificial, pero existía como una voz que leía los textos, como voice, era una opción que tenían los teléfonos. Y estos videos de este canal estaban hechos con este método, ¿no? Era una voz que leía, una voz eh, no de una persona real, que leía los textos. Pero los textos eran extremadamente profundos y cada vez que yo escuchaba uno de estos videos quedaba vibrando, quedaba resonando y yo decía, wow, me siento bien. Cuando escucho esto me siento bien. Hay algo en mí que se arregla cuando escucho esto. Entonces me puse a indagar y me di cuenta de que los textos eran realmente extractos de libros o de charlas de un individuo llamado Eckhart Tolle. Y en ese entonces decidí averiguar quién era y comprarme su libro. Y recuerdo que en ese momento me compré este libro, que se conoce, es un libro extremadamente famoso, El Poder de la Hora. Te invito a que lo leas si no lo has leído. Empecé a leer este libro y aunque todavía experimentaba sensaciones de escasez, de miedo, de dolor, de todo, poco a poco cosas se iban arreglando, ¿no? Conseguí un trabajo que me pagaba de hecho muy bien. Trabajaba en un contact center. Trabajaba en el turno de noche, empecé a hacer dinero. Mi esposa pudo quitarse parte de la carga de llevar la responsabilidad de hacer dinero y se pudo relajar más. Y poco a poco empezaron a suceder cosas. Mi vida empezó a llenarse de abundancia. Poco a poco empezábamos a salir. Comíamos en crepes and waffles. En fin, que mi vida empezó a llenarse de abundancia poco a poco, de a poco. Empezó a entrar casi sin yo notarlo. Pero empezó a entrar. Y empezó a entrar en abundancia. Y recuerdo que hubo un momento que realmente fue un quiebre. Y sucedió leyendo este libro. Cuando yo tenía mis breaks en este trabajo que te acabo de contar, lo único que yo hacía era salir a un banco. A veces tenía media hora, a veces tenía una hora entera. Lo único que yo hacía era salir, sentarme en un banco y ponerme a leer este libro. Era mi pasatiempo. Nunca había leído en mi vida. Nunca había leído un libro entero en mi vida por voluntad propia. No, este fue el primer libro que
que me leí en toda mi vida, por voluntad propia. Y no sabía qué era lo que había acerca de este libro, pero cada vez que lo leía me sentía bien. Pero hubo un momento que lo cambió todo. Y recuerdo que hubo un break, salgo, me siento al banco, leo, y el autor te dice, cada vez que te consigas con este simbolito, bueno, no sé si se ve muy bien, pero aquí hay un simbolito, ¿vale? Es como un símbolo de infinito. Y él dice, cada vez que te encuentres este símbolo, haz una pausa. Y recuerdo que en ese momento lo hice. Simplemente, de nuevo, hice la pausa. Y en ese momento de silencio absoluto, un pensamiento salió. No recuerdo ya realmente de qué era. Creo que era algo como, Juan, tienes que pagar esto, o Juan, haz lo otro. Y en ese momento, ¡puff! Observé este pensamiento y dije, wow, ¿de dónde vino este pensamiento? ¿De dónde salió? ¿Por qué salió así? ¿Ha funcionado esto toda mi vida? Y si toda mi vida esto ha funcionado en automático, entonces eso quiere decir que al menos el 95% de las veces yo no he escogido mis pensamientos. Y ¡paf! Allí hubo silencio absoluto. Recuerdo que vivía en Bogotá, estaba lloviendo, lloviznando. Habían personas en el complejo donde yo estaba y había un silencio a través del cual yo estaba en paz y en armonía total con todo lo que era. Allí no me hacía falta nada. No necesitaba dinero, no necesitaba una casa, el coche, el carro, nada. No necesitaba nada. Me sentía tan abundante, tan pleno, que lo que hubo era regocijo dentro de mí. Entonces empecé a preguntarme, oye, ¿de dónde vino esto? ¿De dónde vino esta sensación de abundancia? Y luego empecé simplemente a cultivar más la presencia, el estar presente. Y esa sensación, me di cuenta, esa sensación que conseguí en ese momento, me di cuenta de que a medida que yo practicaba la presencia, era capaz de evocar esa sensación de plenitud a voluntad. Era capaz de apagar mi mente y era capaz de permanecer en silencio total a voluntad. Esto me tomó meses, a medida que practicaba la presencia. Y poco a poco, sin yo darme cuenta, te lo juro, esto es una historia real, poco a poco, sin yo darme cuenta, simplemente practicando esto, la presencia, estar presente, recuerdo que empecé a ganar como muchos bonos. Todos los bonos posibles que yo podía hacer, empecé a ganármelos. Empecé a hacer el triple de mi sueldo en aquel momento. Y me dije, wow, qué excelente. Y luego la empresa, como yo estaba dando tantos buenos resultados, me llevaban a cenas, me llevaban aquí a reunirme con gente allá. Luego yo era supervisor, me pusieron de supervisor de un equipo, empecé a escalar, pero con una rapidez vertiginosa dentro de esta empresa. Y todo simplemente, toda esta abundancia, todo esto empezó a aparecer en mi vida después de yo empezar a practicar la presencia. Entonces empecé a investigar y en esta búsqueda descubrí que esto ya se explicaba en la Biblia. En Mateo capítulo 6 del 19 al 21, dice, lo tengo aquí, lo estoy leyendo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y luego en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿no? Es como lo que dicen, consigue primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. No busques tesoros en la tierra, búscalos en el cielo. Y me di cuenta de que ya yo vivía en el cielo, de acuerdo al significado esotérico de lo que son estas enseñanzas. Yo ya había encontrado esta riqueza en el cielo. Yo ya había encontrado esta riqueza dentro de mí, en el reino de Dios, que es en mi conciencia. Y esta fuente
inagotable, infinita de abundancia ha llenado mi vida y la ha colmado de abundancia que va más allá de este terreno, del plano físico. Sí, tengo muchas cosas, me va muy bien, hago dinero, etc. Todo eso pertenece al plano físico. ¿Lo puedo perder mañana? Toda la materia va y viene. El universo es mío y no necesito tenerlo. ¿Sí? Digo que el universo es mío y no necesito tenerlo porque el universo muestra lo que yo ya tengo dentro de mí. Como el ejemplo que te acabo de dar de mi historia. Primero conseguí el reino de Dios y luego todo lo demás, la abundancia, vino por añadidura. Así que el mensaje que quiero que te lleves a este video, y primero que nada, gracias por escuchar esta historia. El mensaje que quiero que te lleves a este video es que yo más o menos la descubrí por accidente. Yo descubrí por accidente esta fuente infinita de abundancia. Pero no te lo digo para que te emociones y digas, ah, voy a tener cosas, 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 quiero más cosas. No, porque las cosas van y vienen. Las cosas aparecen y desaparecen. Pero la verdadera fuente de abundancia se encuentra en el silencio de tu conciencia. Si tú aprendes a conectar con ello, con ella, tu vida se va a llenar de una abundancia infinita. Y la forma de conectar con ella es mediante la presencia. Así que espero que este mensaje te sirva, ¿eh? Te mando mucho amor.